Hola, mi nombre es Roberto Schlesinger. Soy director de una empresa 100% remota desde hace 20 años, mucho antes del comienzo de la nube. Y yo soy Cristian Curto, periodista y licenciado en comunicación social. Ambos coincidimos en las sierras de Córdoba, Argentina, en donde decidimos hacer este podcast para conectarnos con quienes, como nosotros, les apasiona este gran cambio que está viviendo el mundo de las empresas. Quiero compartir mi experiencia de todos estos años en gerenciar equipos remotos y difundir las nuevas herramientas que salen al mercado para mejorar la práctica en nuestras empresas. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Muy bien, tercer episodio de La Gran Renuncia. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Cristian. ¿Cómo vas? Muy bien, muy interesado por seguir profundizando el tema del gerenciamiento remoto. Hemos pasado por primer y segundo episodio. El segundo episodio muy interesante con José María Barrero, nos dio un panorama a nivel Europa, a nivel Estados Unidos, pero también a nivel América Latina del gerenciamiento. Nos hemos quedado con muchas ideas y muchas claves para desarrollar. ¿Y hoy qué se viene? Sí, efectivamente, Cristian, hay muchos temas por trabajar y fíjate, estaba pensando en comentar sobre un tema que es muy hot hoy día con el trabajo remoto, que es la no sincronización o asincronización. El tema este es difícil, para mí fue difícil asumir una relación asincrónica laboralmente. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Bueno, en la vida de trabajo normal, la relación es sincrónica, ¿verdad? No va a la oficina y está la persona ahí, la ves, hablas en el momento, te responde en el momento, o quieres hacer una llamada, llamas por teléfono, es sincronizado, ¿verdad? La tendencia ahora, por las herramientas que tenemos comunicacionales, es irse hacia lo no sincronizado. A ver, ¿qué pasa? Si el trabajador remoto o el equipo remoto tiene una flexibilidad de tiempo para trabajar, o sea, no es que de 9 a 5, ¿verdad? Sino que tiene las horas que quiera trabajar en el día, digamos, y en el lapso de 16 horas, porque vamos a asumir que 8 Sí. horas duerme y trabaja, puede trabajar en un lapso que decida de las 16 horas. Entonces, no se puede, digamos, pretender que al tú enviar un correo electrónico, un mensaje de voz o que la persona esté y te responda enseguida, porque no está trabajando en ese momento. Entonces, eh, en general es difícil entrar en eso. Para mí fue difícil de pasar de un ambiente sincrónico donde todo el mundo estaba en la oficina y yo podía conversar en directo con un ambiente donde le escribo al equipo, a la persona, al empleado, y no me responde en el momento. Entonces, claro, lo primero que ya entra a la mente, no está trabajando, está viendo Facebook, tengo televisión. O sea, viene, eso es lo primero que uno se enfrenta, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el tema de... Hay un montón de temas que se abren acá. El tema de la ansiedad por la respuesta, pero en dos Eso, direcciones. La dirección del gerente con respecto al quien esté trabajando, pero también al revés, quien esté trabajando con respecto al gerente, porque capaz que una persona esté trabajando que es tan o más ansiosa que el gerente y dice, bueno, esto está bien, está mal, ¿por dónde sigo? ¿Cómo hago? Esta persona no me responde. Y ahí empieza como a carburar la cabeza de cada uno, ¿no? y el mismo equipo que quiere comunicar algo, compartir algo, y la persona no le responde en el momento. Entonces, bueno, eso es un tema que hay que asumir, que hay que procesarlo, que hay que entenderlo y entender los beneficios, que son un montón de beneficios de una relación laboral asincrónica. Fíjate que la sociedad siempre fue sincrónica. O sea, si tú dices, Mm. por ejemplo, la radio tú escuchabas en el momento, el programa es a tal hora y tenías que escucharlo en ese momento o lo escuchas en ese momento y ya, no es que lo puedes escuchar cuando tú quieres. Pero vino lo del podcast y el podcast es una radio que en Asincrónica. realidad puedes escucharlo cuando te da la gana.
Después la televisión también. ¿Recuerdas que antes habían esos VHS que uno grababa el programa, uno salía, había, qué sé yo, una novela, Sí, uno quería ver la noche y ponías la cinta de VHS para grabarlo porque no te quieres perder la película o la novela, lo que sea, e ibas a salir a cenar sí. y regresabas, y tranquilo ponías el... Entonces, bueno, eran esos intentos hacia la sincronización. Y después vino YouTube. YouTube es una televisión no sincrónica, Asincrónico. porque tú puedes ver las noticias cuando tú quieras, los programas, etcétera, etcétera. Y lo otro también es, bueno, las mismas películas. Antes unía el cine y veías la película y podías verla en el cine en el momento, las fechas que tenías el ver la película. Hoy en día con Netflix y los otros sistemas de streaming, tú puedes ver la película cuando tú quieres. Entonces, la sociedad en sí ha pasado eh, de lo sincrónico a lo asincrónico. ¿Por qué? Porque, como te digo, están estas herramientas. Entonces, ¿qué pasa en el trabajo remoto? El trabajo remoto está cambiando también esa relación, o está, digamos, empujando más, porque es una necesidad, por eso mismo que hablamos de la flexibilidad. Si tú quieres ofrecer flexibilidad, si tú quieres vivir o experimentar tu trabajo de manera flexible, bueno, no puede haber sincronización, porque no puede estar todo el mundo estar justamente a la hora que tú quieres comunicarte, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay otros puntos interesantes, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres enviar un mensaje, la pregunta es, ¿qué tan necesario o imprescindible es que te escuchen en ese momento? ¿Tu mensaje puede escucharse después o tienes que tener una respuesta ya inmediato? Hablando de la ansiedad, que fue un punto que tocaste, ¿no? Sí. Eh, igualmente, necesitas que te escuchen en ese momento, necesitas que te respondan en ese momento. ¿Cómo afecta tu dinámica de trabajo, tu flujo de trabajo cuando recibes una llamada telefónica o te mandan un mensaje de WhatsApp y te interrumpen o te escriben un email? Eso es todo situaciones que en realidad, si adoptamos un sistema asincrónico, vamos viendo que la relación laboral va a fluir mejor porque tú puedes programar el envío de correos electrónicos si no es necesario en ese momento. Puedes enviar el correo electrónico para que llegue al final de la tarde o al día siguiente. Otro punto importante de la relación asincrónica es el tema de las reuniones. Porque, a ver, en las empresas normalmente se trabaja mucho el tema de las reuniones, de los informes. Y con el trabajo remoto asincrónico, uno se ha dado cuenta de que no es necesario tener una reunión en vivo y directo. O sea, cuando una reunión en vivo y directo, o sea, que esté todo el mundo participando es necesaria. Cuando en realidad hay una interacción, que se quiere consultar algo con el equipo, necesitas escuchar algo del equipo, necesitas información del equipo en el momento, vamos a decir que eso sería una razón de tener una reunión en el momento con todos. Pero si lo que vas es a anunciar algo, a informar algo a la empresa, no tiene que ser en el mismo momento que todo el mundo te esté escuchando, en el mismo momento interrumpiendo al equipo. Con respecto a las reuniones, merece un capítulo aparte, un episodio aparte, porque las presenciales, yo noto que las reuniones de trabajo presenciales a veces toman un camino donde se extiende mucho lo que cada uno dice o corremos más riesgos de irnos por las ramas. Entonces, tal vez en algún trabajo asincrónico uno puede ser más efectivo. En un momento creo que Churchill fue que mirá de la época que estamos hablando, que Churchill recomendaba hacer las reuniones de trabajo parados, así no nos acomodábamos tanto y hablábamos nada más que lo puntual y urgente y después cada uno se iba. Imagínate de qué tiempo viene esa dinámica. Y creo que, bueno, con respecto a las reuniones,
el trabajo también asincrónico, o solamente dejar los momentos sincrónicos para lo importante y con poco tiempo, me parece muy útil, ¿no? Este cambio de mirada. Sí, porque exactamente eso, que ese ejemplo que tú traes es interesante, porque se presta a eso, las reuniones. No te da el tiempo a veces inclusive de procesar lo que te están diciendo, a diferencia de que te dejen el mensaje grabado. Por ejemplo, yo bajé muchísimo la frecuencia de reuniones porque me di cuenta que a la final no son necesarias y estoy interrumpiendo. ¿Por qué no hacer una grabación? La puedes hacer por Zoom y se lo presentas al equipo y el equipo lo va a leer, lo va a leer, no, lo va a escuchar, pero lo va a ver cuando tenga el tiempo. Y lo que dices tú, ese ejemplo de Churchill es importante, no solamente por el tema o sea, está el tema de que te pones a hablar o preguntar y alargas la reunión y una información que iba a ser de, no sé, iba a tomar media hora, termina una hora o más. En una relación asincrónica, tú mandas el mensaje, la gente lo procesa y va al punto. Es decir, vamos a decir que tú, presentamos la vez pasada la herramienta del Slack. Tú grabas lo que tú quieres decir en la reunión, donde estás, y dijimos, ¿verdad? Es una reunión para información, no para interactuar. Si no quieres informar algo. Y puedes también preguntar la opinión de la gente, o sea, porque en el mismo Slack tú subes lo que tú quieres presentar y la gente va a responder en el Slack, ya sea por mensaje de voz o por escrito, me parece esto, me parece aquello, etcétera, etcétera. Y quizás como un previo para, digamos que sí, ok, vamos a hacer la reunión presente, pero te da un previo de ejercitar el tema, perdón, con el equipo. Hay otro punto que es importante, que yo lo he visto es importante, que es el tema de la emoción con que se manejan algunos puntos, ¿no? A veces uno trae un punto a la discusión y toca fibras importantes, pero bueno, cálmate, espérate, no, o sea, no es contigo, no es, ¿sabes? Esas cosas que pueden surgir de una discusión o de un tema que uno quiere trabajar. En cambio, cuando es asincrónico, se calman los ánimos. O sea, la persona lo lee, se toma el tiempo para responder, lo analiza y te responde después, más calmado, respiró, se calmó y te responde, ¿no? Es verdad lo que estás diciendo, porque inclusive cuando uno no contesta en el momento algún reclamo o algo, podés dejar también que el otro enfríe un poco. Es importantísimo, ¿no? Seguramente grandes conflictos habrán surgido de respuestas muy rápidas, ¿no? Muy instintivas, por así decirlo. Ahora, te quiero plantear otro tema, un poco haciendo abogado del diablo en este caso. ¿Qué pasa? Pues yo veo que vos haces una comparación, ¿no? Entre lo sincrónico y lo asincrónico. Y todo lo que es sincrónico es estar juntos o quizás dar un sentimiento de comunidad, si se quiere, compartir un mismo espacio físico. ¿Qué pasa con el sentimiento de equipo, con lo asincrónico, cuando es tan individualista? Cuando cada uno puede elegir y moldear con su vida particular. ¿Qué hacemos con ese espíritu de equipo? ¿Cómo se puede, o si se puede trabajar? Sí, ese es un tema, un reto que lo habíamos visto en el capítulo anterior también, toda la parte social. Ya hemos visto que la gente prefiere el híbrido más que todo por el aspecto social, que eso es bien, bien interesante, esos resultados. Pero a ver, eh, no se, es decir, no se va a eliminar una interacción presencial. Por eso te digo, hay veces que uno sí quiere una reunión presencial por el tema que se va a trabajar, por lo que se quiere interactuar, pero hay veces que no es necesario. Entonces, es como que tienes la opción, y no solamente la opción, sino tienes la ventaja, dadas las herramientas que existen hoy día, de tener una relación asincrónica, que no va a ser la solución o, digamos, el método de reunirse absoluto, no. Va a usarse cuando hay beneficios puntuales. Y va a mejorar otras cosas, como dijimos, pues, menos interrupción, más participación. Fíjate, inclusive, los introvertidos, cuando hay una reunión eh, presencial, una charla, una conferencia, lo que sea,
¿Quiénes hablan? Los extrovertidos. El introvertido escucha, se queda, le da pena, etcétera. Bueno, con lo asincrónico hay oportunidad para el introvertido porque tiene su tiempo para responder, nadie lo está escuchando en el momento, etcétera. Puede opinar, o sea, digamos, ese freno que puede tener ante una actitud presencial, se le es más fácil, más cómodo en un ambiente asincrónico. Entonces, Sí, es verdad, lo es. Introvertidos y extrovertidos. Es un punto muy interesante. sí, y fíjate también inclusive, porque yo a medida que me he metido en este tema asincrónico, me estoy dando cuenta que cada vez más y más y más cosas se pueden hacer de manera asincrónica, inclusive presentaciones de, vamos a decir que alguien quiere hacer una presentación de, por ejemplo, en mi empresa, una persona que fue a hacer un entrenamiento en San Francisco, en California, y estudió unos temas y va a hacer o sea, la idea es que haga una presentación a todo el equipo. Y habíamos pautado para una presentación en vivo, y después dije, bueno, pero ¿por qué no hace ella la presentación por Zoom, se graba, lo muestra a todos y ya va preparando el terreno, vamos a decir, para una discusión? No que en el momento que haga una presentación en vivo y directo, vamos a decir, sino una presentación grabada y se presente en el mismo Slack y la gente en el mismo Slack vaya haciendo preguntas, vaya opinando y lo vaya escuchando cuando quiera. O sea, el punto es este, ¿no? Que no está interrumpiendo la actividad de la persona, sino en el momento que pueda, que quiera, bueno, que pueda, que tenga tiempo, escuche la presentación y después sí reunirse como para resumir. Otra pregunta que te iba a hacer con respecto a esto, ¿no? Es asincronicidad en comunicación interna de la empresa y en comunicación externa también. ¿Se trata de la misma manera? Por ejemplo, para hablar con clientes y para hablar con empleados. ¿Se entiende lo que digo? Sí, la sincronización con clientes, sí, se puede hacer, más que todo cuando tienes temas, como hemos dicho, que no son tan importantes que la persona te responda en el momento. De hecho, la sincronización es útil como comenta, ¿qué pasa con el cliente? Es útil. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se hacía antes? Bueno, las famosas llamadas frías que en Estados Unidos se usan y son fastidiosísimas, ¿Cómo que, son? bueno, que te llaman, no, no, no importa, no coordinaron una cita, simplemente te llaman. Y te interrumpen, obviamente, ¿no? Entonces, hoy en día tienes las herramientas para inclusive me estás dando una idea para la parte de clientes, ¿no? Que se puede ampliar eh, hacia, eh, hacia otros ingredientes que se pueden incluirlo en otros aspectos. Pero sí, puedes dejar un mensaje al cliente, puedes decirle, mira, quiero hacer una presentación de este producto y se lo deja y nos reunimos después. Bueno, el cliente lo ve cuando tiene tiempo y después lo revisan juntos. Puede ser una forma, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa con el tema del límite en el horario? ¿Cómo has tenido experiencia con ese tema? ¿Viste? De no mandar a veces cuando uno le dicen que va a trabajar de forma sincrónica o sin un horario específico, tiene miedo de que el gerente le esté mandando mensajes a la 1 de la mañana, cargando toda la ansiedad, o que no haya un límite específico de horarios. ¿Cómo se manejaría eso? Sí, existen hoy en día las herramientas y dado que la no sincronización en el ambiente laboral se está desarrollando cada vez más, las mismas herramientas van agregando funciones que te permiten comunicarte
y que la persona escuche el mensaje cuando quiera escucharlo o pueda escucharlo. Entonces, el Gmail lo tiene. Tú puedes preparar. Y por cierto, te agrego algo inclusive que también últimamente lo he estado procesando, porque yo acostumbro, digamos, en los horarios de trabajo, en ese rango, no de madrugada, vamos a decir, de la mañana a la noche, mando un correo y lo mando en el momento normalmente. Lo mando o sea, lo escribí y lo mandé. Entonces, inclusive uno puede como disciplinarse y decir, bueno, este mensaje no me es urgente que me responda ya, ni que me responda próximamente, sino puedo mandarle los mensajes de email para que le lleguen al día siguiente a las 8 de la mañana y agrupar todos esos correos. O decir, yo voy a hacer, escribir durante el día, no sé, X número de correos electrónicos. Algunos se los puedo enviar en el momento, pero algunos digo, ¿sabes qué? No me es tan urgente que él lo lea ahora, si es que él tiene el Gmail abierto. Sino, puede, vamos a dejarlo que pues, cuando él arranque mañana, al día siguiente, lo vea. Entonces también alivias un poco esa carga de mensajes que va recibiendo la persona o que cada uno va recibiendo, ordenado en un momento dado o un espacio de tiempo. El Slack también tiene esa herramienta y es súper cómoda y también te pueden mandar mensajes postdatados, o sea, cuando tú quieras, cuando tú desees. A veces, por ejemplo, yo hoy arranqué tempranísimo a trabajar y donde me estaba comunicando estaban muy temprano. No habían todavía arrancado. Y entonces puedo mandar un mensaje para que le llegue a la hora prevista que ya comienzan a trabajar, ¿no? Entonces eso, ¿no? Esas herramientas que están ahí y también para el empleado que no se sienta porque quizás uno, como hablamos la otra vez, uno trabaja un sábado, trabaja un domingo, por la mañana quiero trabajar, quiero mandar correo o quiero hacer algo. Bueno, con el Slack tú puedes mandar videos, grabarte tú, mandar audios de voz y todo le llega en un momento determinado. Fíjate que yo estaba revisando, Slack te manda cada semana el número de mensajes que hubo la semana pasada en todo el equipo. En el Slack de la empresa nosotros tenemos 22 personas. Y la semana pasada hubo 1.695 mensajes que se enviaron en 5 días. ¿Ok? Entonces, es un montón, ¿no? Es un montón de mensajes que se envían. Entonces ahí viene con esa estadística, viene el tema, ¿no? O sea, ¿necesitas enviar el mensaje en el momento? ¿O puedes mandarlo más tarde o acumularlo para después, etcétera? También se me ocurre otro beneficio del trabajo sincrónico o asincrónico, que es a nivel mundial, me refiero. Supongamos que yo tengo una empresa en Latinoamérica y tengo gente que trabaja del otro lado del mundo. Se me amplía el horario de trabajo de la empresa, porque mientras yo estoy durmiendo, hay gente del otro lado que está trabajando, y cuando ellos están durmiendo, o sea, puedo tener una empresa que trabaje 24/7 en ese sentido, y con los horarios de descanso correspondientes para cada uno, sin explotar a nadie. Sí, la parte asincrónica para algunas empresas es un tema esencial de la empresa, no es un tema opcional. Vimos que hay ventajas en el mismo uso horario, hay muchas ventajas de una relación asincrónica, pero en ese comentario tuyo, exactamente, las empresas que tienen empleados, hay empresas que tienen miles de empleados hoy en día remoto y trabajan en usos horarios, unos están en Asia, otros en América, etcétera, imposible comunicarse en el momento, y ahí sí, sí o sí tienes que, pero existen las herramientas para trabajo remoto y te da la ventaja una vez que puedes asumir ese reto, porque para mí fue un reto al principio, esa relación asincrónica de poder contratar a personas
que normalmente no pudieras contratarlas por el uso horario y que deseas contratarla por el nivel que tienen, te conviene trabajar con ellos, etcétera, pero están en otras partes. Entonces, en esos casos sí es esencial entender el tema asincrónico. Es que el tema asincrónico viene para aportar en todo este cambio de paradigma del trabajo remoto. O sea, es lo que viene a... No es una herramienta para ayudar, no, es el cambio de paradigma de la relación laboral completamente. Es una relación asincrónica. Entonces, por eso te comentaba al principio que es un tema muy importante hoy en día de entender y de saber utilizar. Y se van viendo ventajas, cada vez que lo estás utilizando se van viendo ventajas mayores. Y hablando de contratar, ¿existe algún, si se quiere, algún modelo o algún biotipo de persona que tenga que tener determinadas características para el trabajo asincrónico? Digamos, la persona debería tener estas características, o personas que tengan diversas características que no sean compatibles con el trabajo asincrónico. ¿Se entiende? Sí, bueno, personas muy ansiosas, como, como habías comentado al principio, eso sí se les recomienda, no sé, meditar, caminar antes un poco. Pero también viene siendo parte de ese todo. ¿A qué me refiero? El que te trabaja de manera remota tiene que ser una persona autónoma. Entonces, ya por ahí, sí, si la persona necesita para hacer algo, escuchar en el momento o recibir una respuesta inmediata y no puede desenvolverse de manera remota, de manera autónoma, perdón, entonces no puede inclusive ya trabajar de remoto y menos va a poder trabajar asincrónico. Bien. ¿Y qué pasa con el gerente como líder de un equipo que tiene que motivar, que a veces la presencialidad o la sincronicidad parece que fuese más fácil motivar, crear un clima? ¿Cómo el líder motiva o transmite esa emoción de forma sincrónica? Ese es un tema súper importante, la parte de la motivación, porque se tiende a creer que la persona que no trabaja presencial necesita motivación. Que fue una pregunta que tuve una reunión hace poco con una empresa que, que quieren pasar a remoto y me hablaron del tema de la motivación. Pero la motivación tiene que existir con remoto o con presencial. O sea, es una necesidad que exista motivación en cualquier ambiente. Entonces, sí, la motivación es un tema, pero yo considero que no se ve afectado por el hecho de que no estás presencial. O sea, la motivación es algo que hay que trabajarlo, pero te va a servir una vez logrado decir lo que es la motivación, si la persona está presente o no está presente. Es decir, la motivación siempre va a ser necesario, Claro. estés en el ambiente que estés. Pero bueno, quizás pasaría por otro lado la motivación, no necesariamente la presencialidad. La presencialidad sería una condición Exactamente, nomás. exactamente. Yo no lo veo como un problema, vamos a decir, el no presencial, la motivación. O sea, si el no presencial, la persona no está, o sea, no se presenta al trabajo, es porque ya de por sí no está motivada. O sea, tiene que estar motivando. Es decir, la persona de por sí ya no está motivado, ¿qué sentido tiene que vaya a la oficina presencial y lo veas ahí sentado en el escritorio? Si de hecho no, en esencia no está motivado. Entonces, el trabajo de la motivación, que sí es un tema, es un reto para los gerentes, aplica para ambos. De hecho, creo por la tendencia que hay, los empleados están más motivados cuando trabajan remoto que presencial. ¿Y podemos conectar este tema de la motivación con la productividad de la empresa? ¿Cómo es la productividad? Claro,
en el modo Totalmente, asincrónico? claro, totalmente. Bueno, eso es una pregunta que yo te podría hacer. ¿Cómo tú ves si cuando estás asincrónico permites que el trabajo fluya, que no haya interrupción, que haya menos reuniones, que realmente lo que se está escuchando en una reunión sea procesado y sea opinado? Yo te pregunto, en un ambiente sincrónico o asincrónico, ¿cuál consideras habría mayor producción? No, yo por mi personalidad asincrónico. Claro, O sea, sí, exactamente. sí, totalmente. Entonces, sí, si me evita cruzarme con personas muy ansiosas y ¿no? Que esté todo el tiempo como en reuniones eternas y ese tipo de cosas, a mí me da muchísima más ganas de trabajar en lo personal. Me siento muchísimo más motivado y sí, la verdad que en lo personal la productividad sube muchísimo. Si no, una fuerte presencialidad y muy demandante va bajando. Noto, no solamente en mi caso, sino en muchos amigos y conocidos que tengo, que optamos por este camino. Así que sí, comparto en eso con vos el tema de la productividad. No Sí, sabía a nivel gerencial cómo se ve o a nivel más global en una empresa. sí, sí. La productividad, como sabes, como vimos en el podcast anterior, hay estadística que dice que la productividad va mayor cuando la persona trabaja remoto, pero también asincrónico, que eso es algo que yo he estado trabajando, porque no es fácil, es lo que hemos hablado, ¿verdad? Que no es fácil asumir una relación asincrónica, pero te vas a dar cuenta que tiene unos beneficios increíbles. No es solamente una necesidad que tienes que hacerlo porque hay flexibilidad en horas, no, sino que tiene beneficios. O sea, es preferible la no sincronización que un ambiente sincronizado, inclusive remoto sincronizado, pero remoto asincronizado es mucho mejor, a mi parecer. Roberto, muy interesante el tema principal del podcast del día de hoy. ¿Algo más para agregar, por lo menos para esta primera parte del podcast? No, yo pienso que estamos bien. Hay mucha información. Sí, invito a la gente a buscar todo este tema de la no sincronización en la web y verán que es bien interesante todo este tema. Muy bien, gracias. Ahora, en La Gran Renuncia, compartimos la caja de herramientas. Muy bien, y en esta parte de caja de herramientas, donde recomendamos algunos elementos, algunas, valga la redundancia, herramientas para poder llevar a cabo de una mejor forma el trabajo remoto, la gerencia remota y asincrónica. Roberto, hoy, ¿cuál es la herramienta? Cristian, hay una herramienta que, bueno, todos conocemos, que es el Zoom. Eh, Antes de la pandemia no era tan conocido. Hoy en día todo el mundo, hasta los niños, ya conocen el Zoom. Sin embargo, hay una función de Zoom que yo recién la empecé a usar. No sé si la gente, los que nos escuchan, ya conocen o han utilizado esa función, pero les comento, o sea, te comento. Tú sabes que nosotros, bueno, en las reuniones que hacemos por Zoom, un poquito relacionado a esto de la sincronicidad, nos grabamos y todo perfecto y bien. Pero yo empecé a utilizar también el Zoom para, en vez de hacer una reunión en vivo y directo, hacer una presentación que yo mismo me grabo y se la paso al equipo, que es diferente a dejar un audio o, obviamente escrito, ¿verdad? Entonces, quería traerte eso, simplemente no es una herramienta como tal, pero es una función que quizás a algunos les pueda dar esa idea para utilizar el Zoom y uno mismo grabarse y hacer una reunión. Saben que Zoom puedes mostrar documento, hoja, gráfico, entonces puedes hacer perfectamente una Claro. presentación como si fuera una reunión que quieres hacer. Tú mismo solo te grabas tú mismo y compartes el documento y lo muestras. Hay una herramienta que
se llama Loom, L-O-O-M. Sí. Es específica para compartir compartir información que tú quieres transmitir a tu equipo sin tú estar presente, donde tú expones algo que quieres mostrar en la pantalla de tu computadora. Más que todo es para mostrar algo en la pantalla de la computadora. Claro. Y que la gente lo vea contigo presente, pero en realidad Zoom tiene esa función, o sea que no necesitas una herramienta aparte. Con Zoom es suficiente, a mí me ha servido y bueno, lo quería traer porque quizás le puede ayudar a otros también. Sí, en general el Zoom está directamente relacionado con reuniones sincrónicas, pero remotas, ¿no? Sobre todo en el tema de la pandemia. Y esto que vos decís de una reunión remota, pero además asincrónica, es una vuelta de tuerca que quizás no está tan relacionada desde el sentido común al Zoom, y es una nueva mirada que me parece re interesante, que estaba ahí la herramienta, la tenemos, sobre todo después de la pandemia, pero bueno, es un uso nuevo y muy, muy interesante. Sobre Así todo es. después de lo que hablamos en la primera parte de este podcast, ¿no? Así es, Roberto. Bueno, entonces caja de herramientas, por un lado la nueva forma de usar el Zoom y por otro lado el Loom. Loom, ¿lo pueden descargar? ¿Es una aplicación? Sí, es una aplicación igual, tiene su versión gratis y tiene su versión paga. Y pueden probar. Es interesante, es una herramienta más enfocada, como te digo, cuando tú quieres tener un documento que tú quieres hablar sobre ese documento. Vamos a decir que tú quieres explicar o quieres mostrar o unas planillas, unos gráficos, o quieres mostrar o inclusive para enseñar. Tú quieres enseñar algo, cómo se hace tal cosa, X, lo puedes mostrar grabándolo en Loom, donde tú estás presente, o sea, te ve en la cara porque aparece como en un ladito de la pantalla. También lo permite grabar, pero tiene muchas herramientas fáciles para visualizar un documento que tú quieres compartir con tu equipo. Muy bien, hasta acá entonces el tercer episodio de La Gran Renuncia. Recomendamos a los oyentes, recordamos también nuestro mail para que se comuniquen con nosotros, que es podcastlagranrenuncia@gmail.com. Este podcast sale aproximadamente cada 10 días en las diferentes plataformas, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, diferentes plataformas de podcast, y también lanzamos cada semana nuestro newsletter, donde también pueden encontrar el link a este podcast y también algunas noticias que tienen que ver con trabajo y gerencia remota. También se pueden suscribir a nuestro newsletter y recibir toda esa información. Así que muchísimas gracias, Roberto. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Cristian. Nos vemos. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.